Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, donde el mismo Jesús, cuando estaba cerca de la ciudad de Jerusalén, en su entrada triunfal a Jerusalén como rey, miró sobre la ciudad y lloró sobre la ciudad de Jerusalén al verla. Dice San Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es conociendo el tiempo en que vivimos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es muy importante conocer el tiempo que nos ha tocado vivir, y para conocer el tiempo que nos ha tocado vivir tenemos que conocerlo a través de la palabra de Dios, para conocer el tiempo en que vivimos de acuerdo al programa de Dios, y así comprender el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo. En el tiempo de Dios dado para las generaciones, encontramos que Dios ha asignado un tiempo en el cual Él cumple sus promesas, las cuales ya están profetizadas. Las personas que viven en cada generación necesitan conocer el tiempo que les ha tocado vivir y las promesas divinas correspondientes a ese tiempo. El mundo antediluviano no conoció el tiempo que estaba viviendo cuando Noé estaba en la escena. El mundo antediluviano había llegado a su final, y Jesucristo, hablando del mundo antediluviano, dice que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso está en San Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, donde Jesús dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé no entendieron.
no entendieron el tiempo que estaban viviendo y no pudieron comprender que la presencia de Noé en la tierra era la señal más grande de que aquella generación había llegado a su final. ¿Y por qué? La presencia de Noé era la señal más grande de que el mundo antediluviano había llegado a su final. Porque siempre que aparece en la tierra un profeta para una edad, la edad que estaba vigente en esos días ha llegado a su final y Dios va a abrir una nueva edad o una nueva etapa de su programa. Así también es para las dispensaciones. Cuando una dispensación llega a su tiempo final, Dios envía un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional para poner fin a esa dispensación a la cual le ha llegado su final, y por medio de ese profeta dispensacional y con ese mensaje dispensacional que Dios le ha dado, abre una nueva dispensación. Cuando un profeta dispensacional aparece en la tierra, esa es la señal más grande de Dios, de que la dispensación que había estado recorriendo por muchos siglos, el programa divino ha llegado a su final y una nueva dispensación va a comenzar. Y con ese profeta, Dios, obrando a través de ese profeta, hace un entrelace dispensacional. Y al hacer ese entrelace dispensacional, llama al pueblo al arrepentimiento y los llama y los coloca en una nueva dispensación. En los días de Noé estaba sucediendo eso. Y ahora podemos comprender que Noé no era simplemente un profeta de edad, un profeta pequeño, sino que era un profeta mayor. Era un profeta dispensacional. Por lo tanto, una bendición grande estaba para los que recibirían el mensaje de Dios por medio de ese profeta, pero también un juicio divino caería sobre la raza humana, sobre los que rechazarían el mensaje de ese profeta. Pero Dios tendría una forma de escapar para los que creerían el mensaje de ese profeta. En el tiempo de Noé, el arca era el medio de salvación para escapar del juicio divino del diluvio que vendría sobre la raza humana. Ahora, este misterio de los profetas es grande porque cuando Dios envía un profeta, Dios envía un espíritu de profeta. Y un espíritu de profeta es un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Eso es un espíritu de profeta enviado a la tierra, a la raza humana, con un mensaje del cielo, un mensaje de Dios, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3 verso 7. Ahora, siendo Noé un profeta dispensacional, una obra mayor llevaría Dios a cabo en ese tiempo. Un profeta dispensacional viene con un espíritu teofánico mayor. Es la clase de profeta más grande que Dios envía a la raza humana, a tal grado que, aunque Dios tiene muchos profetas que ha enviado a la tierra, profetas dispensacionales solamente tiene 7. 7 profetas dispensacionales para 7 dispensaciones, los cuales son Adán, para la primera dispensación, la dispensación de la inocencia; Set, para la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia; Noé, para la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano; Abraham, para la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa; Moisés, para la quinta dispensación. O sea que Moisés es el quinto profeta dispensacional. Moisés para quinta dispensación, la dispensación
de la ley. Ahí en el tiempo de Moisés se hizo un entrelace dispensacional. Y por eso es que Dios obró en una forma muy grande a través del profeta Moisés, porque era un profeta dispensacional a través del cual llevó a cabo un entrelace dispensacional, y Dios obrando por medio de ese profeta ungido con la columna de fuego, con el Espíritu Santo, llevó a cabo la obra de Dios correspondiente a aquel tiempo. Pero no fue el hombre, fue Dios a través de ese hombre. Pero Dios no hace nada sino por medio de un profeta para cada edad o para cada dispensación. Ese es el programa de Dios. Ahora tenemos a Moisés como el quinto profeta dispensacional para dispensación de la ley. Luego, el sexto profeta dispensacional para dispensación de la gracia, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos queda la séptima dispensación. Cada profeta dispensacional ha traído el mensaje para su dispensación. Es un mensaje dispensacional al cual no se le puede ni quitar ni añadir, porque el que se atreva a quitarle o añadirle, su nombre será quitado del libro de la vida del Cordero o del libro de la vida. Porque el que le quite o añada es una persona que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo tiene en la otra sección, y por eso su nombre puede ser quitado del libro de la vida. Ahora, la séptima dispensación. Para la séptima dispensación, el mensaje es el mensaje del Evangelio de los Reinos. Y el profeta de la séptima dispensación es un profeta dispensacional, porque no puede Dios enviar para una dispensación y para hacer un entrelace dispensacional a un profeta que no sea dispensacional. Esa es la clase de profeta más grande que Dios tiene. Y la última dispensación es la dispensación séptima, la dispensación de los reinos. Por lo tanto, el mensajero, el profeta de dispensación de los reinos, es el último profeta dispensacional. ¿Y saben ustedes quién es? Es el ángel del Señor Jesucristo, del cual Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y ahí se abre el programa divino para la dispensación del reino, en donde los que escuchan el llamado de Dios por medio de ese profeta dispensacional, si permanecen vivos hasta que los muertos en Cristo sean resucitados, serán transformados. Y así habrán tomado del agua de la vida, habrán tomado de la fuente del agua de la vida, no solamente en lo espiritual, para recibir el cuerpo teofánico, lo cual recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, fuimos bautizados en su nombre, recibimos el don del Espíritu Santo y obtuvimos el nuevo nacimiento y obtuvimos el cuerpo teofánico. ¿Ven? Tomamos de la fuente del agua de la vida, que es Cristo en su primera venida y su obra de redención. Así recibimos la fe para salvación, recibimos la fe para obtener el perdón de nuestros pecados y ser lavados con la sangre de Cristo y ser renacidos al recibir el Espíritu Santo y ser colocados en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, bajo el nuevo pacto establecido por Cristo, el ángel del pacto, con su sacrificio en la cruz del Calvario, y quedamos colocados bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Y ya no necesitamos buscar animalitos como se hacía en el Antiguo Testamento para sacrificarlos, porque ya fue sacrificado el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, y no se necesitan más sacrificios. Fue
realizado ese sacrificio una sola vez, porque es un sacrificio perfecto. Los sacrificios de los animalitos que ofrecía el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, se realizaban esos sacrificios muchas veces durante el año. ¿Por qué? Porque no eran sacrificios perfectos. Solamente la sangre de ellos cubría el pecado de los seres humanos, pero no lo quitaba. Pero ellos, cuando ofrecían esos sacrificios a Dios, estaban con esos sacrificios representando un sacrificio perfecto que vendría para el ser humano y sería efectuado por un hombre, el Mesías, el Cristo, el cual vendría en medio del pueblo hebreo. Todos esos sacrificios de animalitos que el pueblo hebreo efectuaba durante el año, como el cordero pascual que era sacrificado en la víspera de la Pascua, el día antes de la Pascua, como fue efectuado el día antes de la salida del pueblo hebreo de Egipto, y también lo ofrecían, lo sacrificaban anualmente como un simbolismo, era algo simbólico para el pueblo hebreo de lo que se había realizado para la salida del pueblo hebreo allá en Egipto. Era un memorial, era en memoria de lo que había sucedido allá en Egipto para la liberación del pueblo hebreo. Y San Pablo en su carta a los Corintios dice que nuestra Pascua fue sacrificada y que nuestra Pascua es Cristo. Esto es para la liberación de los hijos e hijas de Dios. Así como el pueblo hebreo fue libertado de la esclavitud allá en Egipto, fue libertado del faraón y su imperio, Cristo ha libertado por medio de su sacrificio a todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y se materializa en ellos esa liberación cuando reciben a Cristo como su Salvador. Y ahora vean ustedes de qué nos ha libertado. Nos ha libertado del faraón, el diablo, y de su imperio, el imperio de las tinieblas, el reino del maligno. Por eso es que San Pablo, hablándonos de ese gran misterio que ha sido manifestado, dice en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha libertado del reino, del imperio, de la potestad de las tinieblas, o sea, del imperio del diablo, del reino del diablo, que es el reino de las tinieblas. Y el diablo es el faraón de ese imperio. Ahí, desde la caída del ser humano, han estado esclavizados los hijos e hijas de Dios. Pero con la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, Cristo ha efectuado la liberación de todos los hijos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, así como efectuó la liberación del pueblo hebreo allá en Egipto por medio del profeta Moisés. Por eso el pueblo redimido por la sangre de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en su nombre y han recibido el Espíritu Santo, y por consiguiente han obtenido el nuevo nacimiento y han obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Esas personas componen la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Y ahora vean cómo en el Israel terrenal, el pueblo hebreo, se reflejó lo que Dios haría por medio de su manifestación en Jesús en favor de todos los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que son el Israel celestial. Y ahora vean cómo continúa diciéndonos: y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ninguna persona, por ser bueno, puede obtener el perdón de sus pecados, excepto por medio de nuestro amado Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, porque la sangre de Jesucristo nos limpia
de todo pecado. No busque otra cosa para obtener el perdón de sus pecados. Es confesando sus pecados a Jesucristo, a Dios, y su sangre nos limpia de todo pecado. No se desanime en la vida. Los seres humanos somos identificados porque cometemos errores, faltamos y pecamos. El único que no pecó fue Jesucristo, pero Él tomó nuestros pecados para librarnos de la muerte, que es la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Él tomó nuestros pecados y se hizo mortal, para que nosotros podamos vivir eternamente. Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entonces se hace realidad en nosotros el sacrificio de Cristo y obtenemos el perdón de nuestros pecados. Se materializa en nosotros ese perdón de pecados que Cristo nos ha dado gratuitamente con su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero ese perdón no es perdón para nosotros hasta que no lo aceptamos. Es como si alguien hace un cheque por una cantidad muy grande a favor suyo. Ese cheque no es efectivo hasta que usted no lo tiene, aunque está hecho a nombre suyo. Y así está realizada la redención por Jesucristo a favor de todos ustedes y también en favor mío. Pero es efectiva esa redención para nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. De otra forma, no se hace efectiva esa obra de redención en nosotros. Y por consiguiente, no se hace efectivo en nosotros de parte de Cristo el perdón de nuestros pecados. Pero cuando lo recibimos por fe, entonces se materializa en nosotros toda la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario y obtenemos el perdón de nuestros pecados y obtenemos el Espíritu Santo y obtenemos el nuevo nacimiento. Y así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión para, al partir de esta dimensión terrenal, al morir en nuestros cuerpos terrenales, ir a vivir al paraíso en ese cuerpo angelical. Pero si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo sean resucitados, entonces no tendremos que morir físicamente. Los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, pues Cristo prometió para los creyentes en Él una resurrección. Él dijo a Marta, la hermana de Lázaro, el cual había muerto y llevaba 4 días ya de muerto, le dijo en el capítulo 11, verso 21 en adelante, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Por qué le dice Marta que ella sabe que va a resucitar en el día postrero? Porque ya Jesús había enseñado que la resurrección de los creyentes en Él, Cristo la llevaría a cabo en el día postrero. Miren, aquí está en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, donde dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí Cristo nos enseña que para los creyentes en Él, Cristo mismo efectuará la resurrección de los creyentes en Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una promesa de Cristo para los creyentes en Él. Ninguna otra persona tiene esa promesa. Solamente los creyentes en Cristo tienen la promesa de ser resucitados en el día postrero si
físicamente han muerto. Pero para los que permanezcan vivos, cuando los muertos en Cristo sean resucitados, entonces los que estemos vivos seremos transformados. Y entonces tendremos el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Seremos inmortales físicamente. Ya somos inmortales al haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, haber lavado nuestros pecados en su sangre, haber sido bautizados en su nombre y haber recibido su Espíritu Santo. Hemos recibido vida eterna y por eso hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos obtenido un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y si nuestro cuerpo físico muere, pues continuamos viviendo en un cuerpo angelical en la sexta dimensión, que es el paraíso, porque ya somos inmortales. Pero en la parte física todavía somos mortales. Pero Él vencerá la muerte, vencerá al enemigo y nos hará inmortales físicamente también, dándonos un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado igual a su propio cuerpo. Esa es una promesa para los creyentes en Él. Los creyentes en Él que han nacido de nuevo obtendrán el nuevo cuerpo en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4, y también el apóstol San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. Y esto es una cosa que no podemos ignorar. Pues si ignoramos que un día delante del Señor para los seres humanos es como 1000 años, entonces nunca podríamos comprender lo que son los días postreros, porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo dicen que aquellos días en que Jesús vivió y los apóstoles eran los días postreros. ¿Por qué? Porque ya estaban viviendo en el quinto milenio, y el quinto milenio delante de Dios es el primero de los días postreros, el primero de los 3 milenios postreros. Y ya han transcurrido de Cristo hacia acá 2000 años, porque este es el último año conforme al calendario gregoriano, el último año de la era cristiana, el último año de los 2000 años de Cristo hacia acá. Por lo tanto, este año 2000 cerrará el segundo milenio de Cristo hacia acá, y el próximo año abrirá el tercer milenio de Cristo hacia acá, y el tercer milenio de Cristo hacia acá es el día postrero delante de Dios. Ese para el día postrero, el tercer milenio de Cristo hacia acá, que Cristo ha prometido la resurrección de los creyentes en Él que han partido, y por consiguiente la transformación de nosotros que vivimos, porque la transformación nuestra es después que los muertos en Cristo sean resucitados. Y ahora nosotros necesitamos estar conociendo el tiempo en que vivimos. Y ahora que Dios ha prometido para el tiempo del fin y para el fin del siglo, pues algún fin del siglo sería el tiempo en que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles para llevar a cabo la gran cosecha, para enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y llamar y juntar a todos sus escogidos conforme a San Mateo capítulo 24, verso 31. Los escogidos encontramos que son los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo y los escogidos del pueblo hebreo. Los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo son los últimos escogidos del día postrero, que serán llamados y juntados con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Con la revelación de ese misterio, siendo dado a conocer ese misterio a los escogidos de Dios, son llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad
de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, para obtener así la fe, la revelación, para ser transformados y raptados, o sea, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, donde hay una fiesta preparada por Dios para sus escogidos, sus hijos de todas las edades pasadas y dispensaciones pasadas, y los escogidos de este tiempo final. Por eso es que para este tiempo final en el cual nos ha tocado vivir, Cristo ha prometido enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos. Son llamados y juntados los escogidos de entre los gentiles en el cuerpo visto de Cristo primero, y después los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, para lo cual en Apocalipsis capítulo 7 envía un ángel que viene con el sello del Dios vivo, el cual sube de donde nace el sol, y el cual llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. En él estarán los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios que estarán siendo operados por el Espíritu Santo en ese ángel enviado por Cristo. Y luego ese mismo ministerio continuará hacia adelante. El ministerio de ese ángel con el pueblo hebreo, suena la trompeta para el pueblo hebreo, para llevar y juntar los escogidos del pueblo hebreo. Esa gran trompeta. Ahora podemos ver que la causa por la cual el pueblo hebreo no ha sido convertido a Cristo como nación es porque Dios está tratando con los gentiles, llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y hasta que no termine esa labor entre los gentiles y complete su iglesia, no puede tratar con el pueblo hebreo. Pero cuando complete el número de sus escogidos en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes, entonces resucitar los muertos creyentes en él, nos transformará a nosotros y tendrá una manifestación plena Cristo en su iglesia, y el pueblo hebreo verá esa manifestación y dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. Y todo eso estará bajo el ministerio del Espíritu Santo a través de los dos olivos. Esos ministerios de Moisés y Elías estarán manifestados en el día postrero en medio de la iglesia de Jesucristo, llamando y juntando los escogidos de la iglesia de Jesucristo del día postrero. Esos son los ángeles, los mensajeros para la gran cosecha del fin del siglo. Es para el fin del siglo que Cristo dijo que enviará sus ángeles para llevar a cabo esa gran cosecha. El trigo tiene que ser recogido, y el trigo son los hijos del reino, los hijos e hijas de Dios, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y para esa labor Cristo envía a sus ángeles con gran voz de trompeta. En la parábola también de la red encontramos que la red se echa al mar y luego se saca y se recoge lo bueno en cestas, y lo malo se echa de nuevo al mar o se echa fuera. Dice: así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, y los echarán en el horno de fuego, en la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde será el día ardiente como un horno, como habló Dios por medio del profeta Malaquías en el capítulo 4, cuando dijo: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y sigue diciendo: aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Fuego atómico, fuego volcánico y fuego del sol también. Por eso se ha estado rompiendo la capa de ozono
y ya hay un agujero muy grande en la capa de ozono, y ya el sol en ciertos lugares del planeta está pasando en una forma que afecta al ser humano. Así es que, si en la Escritura dice que habrá un día ardiente como un horno, el sol tiene que pasar más directamente y aumentar a su temperatura, y sus rayos ultravioleta tienen que quemar. Si buscan el libro del Apocalipsis, entre esos juicios que vendrán, uno de ellos es el sol quemando a la gente. Ese es un juicio divino que está señalado para ser cumplido en este planeta Tierra. Y es algo inevitable que vendrá sobre la raza humana. Nadie podrá evitar eso que vendrá sobre la raza humana, excepto los que habrán recibido a Cristo como su Salvador, lavados sus pecados en la sangre de Cristo, si han sido bautizados en su nombre y han recibido el Espíritu Santo, y por consiguiente han nacido de nuevo y tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Esos son los que escaparán. Dice Malaquías capítulo 4 verso 3: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esos son los que escaparán del juicio divino de la gran tribulación, lo cual será más serio de lo que la humanidad se imagina. Cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, todos los que han estado rechazando la misericordia de Dios ya no tendrán oportunidad de salvación. Por lo tanto, tendrán que enfrentarse al juicio divino, porque la paga del pecado es muerte, y ya no habrá sangre en el trono de intercesión en el cielo para limpiar de pecado a los seres humanos, porque ya la puerta se habrá cerrado. Que vendrá un tiempo donde ya Dios no tendrá misericordia de los seres humanos. Vamos a ver. Si Cristo habla de esto, y si Él lo dice, entonces nosotros lo creemos con toda nuestra alma. En el capítulo 13 de San Lucas, verso 22 en adelante, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Podemos ver aquí que algún día se cerrará la puerta de la misericordia, y ya nadie podrá decir: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, quiero obtener el perdón de mis pecados, quiero recibir el Espíritu de Dios, quiero recibir el nuevo nacimiento, quiero ser un miembro de la iglesia de Jesucristo. Ya para ese tiempo mencionado aquí, donde la puerta se cerrará, ya habrá entrado cada escogido de Dios al cuerpo místico de Cristo, y ya Cristo habrá resucitado a los creyentes en Él y nos habrá transformado a todos nosotros. Eso también está en la parábola de los 10 vírgenes, donde mientras las insensatas iban a comprar aceite, en el capítulo 25, versos 1 al 13 de San Mateo, mientras insensatas iban a comprar aceite, el aceite representa el Espíritu Santo. Las insensatas, al no tener aceite, representa que eran creyentes y profesantes, pero no habían recibido el Espíritu Santo.
Por consiguiente, no habían recibido el nuevo nacimiento y no tenían un cuerpo teofánico entonces. Y ahora, mientras ellas iban a buscar aceite, las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, o sea, que habían recibido el Espíritu Santo, las cuales eran creyentes en Cristo y habían recibido el Espíritu Santo, vino el esposo, y cuando vino el esposo, entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Ahí también tenemos en esa parábola un tiempo señalado por Cristo para cerrarse la puerta de la misericordia. Y luego que la puerta estará cerrada, todos los que no han recibido el Espíritu Santo, aunque sean creyentes, profesantes en Cristo, miren lo que les sucederá. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto se refiere a la venida del Hijo del Hombre, en donde la iglesia del Señor Jesucristo se unirá con el Hijo del Hombre, así como se une en matrimonio la novia con el novio y son declarados marido y mujer. Y aquí es la unión de Cristo con su iglesia, en donde obtendremos el cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces tenemos una misma carne, cuerpos glorificados como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ya para ese tiempo la puerta de la misericordia se habrá cerrado. Ahora podemos ver que necesitamos estar conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir. Tenemos que estar conociendo el tiempo en que vivimos. Y para conocer el tiempo en que vivimos tenemos que conocerlo de acuerdo a las profecías de Dios, por medio de los profetas de Dios correspondientes a este tiempo final. Las profecías que hablan de este tiempo final. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de este tiempo en el cual nosotros vivimos. El mismo Señor Jesucristo habló de este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y dijo que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta para llevar y juntar a sus escogidos, para llevar y juntar el trigo en este tiempo final. Y Él ha prometido llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Necesitamos conocer todas estas profecías y ver cómo las profecías correspondientes a este tiempo final en el cual nos ha tocado vivir van siendo cumplidas por el mismo Dios a medida que van pasando los días, los meses y los años. Necesitamos estar conociendo el tiempo en que vivimos. Los hebreos no reconocieron el tiempo que les tocó vivir en los días en que apareció Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, pero eran tiempos proféticos donde Dios había dicho que enviaría un mensajero, el cual le prepararía el camino al Señor y después vendría a su templo el Señor, el ángel del pacto. Todo eso se cumplió de acuerdo a las profecías correspondientes a aquel tiempo. Y por cuanto no conocieron el tiempo que estaban viviendo, no lo conocieron de acuerdo a las profecías bíblicas correspondientes a aquel tiempo, rechazaron a su Mesías, a Jesús de Nazaret, al Rey de Israel, al heredero al trono de David. Y el trono de David es el trono de Dios aquí en la tierra. El trono de Dios aquí en la tierra que representa al trono de Dios celestial. Y ahora
no conocieron el tiempo de su visitación, la visitación divina en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret. Y por consiguiente, Jesús profetizó del juicio divino que vendría sobre el pueblo hebreo. Sería destruida la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén no lo recibió, lo rechazó. Y allí, cuando vino en su entrada triunfal, lo rechazó. Lo rechazó la religión hebrea, lo rechazó el sumo sacerdote, lo rechazó también el suegro del sumo sacerdote, que era Anás. Caifás era el sumo sacerdote de aquel año, pero Anás era su suegro. Y también lo rechazó el concilio del Sanedrín. El 90 o 99% de los miembros del concilio del Sanedrín lo rechazaron y pidieron su muerte. También los fariseos y saduceos, en su mayoría, digamos el 90% más, lo rechazaron. Los sacerdotes de aquel tiempo también lo rechazaron y hablaban mal de Jesús. Decían que era un engañador, decían que era samaritano y tenía demonios, decían que era un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Y decían también que era Belcebú y que por el dedo de Belcebú hacía todas aquellas señales, echaba fuera los demonios y demás milagros. O sea que decían que era por el espíritu del diablo que llevaba a cabo esos milagros, pero era por el espíritu de Dios que estaba en él, porque estaba ungido con el espíritu de Dios para llevar a cabo toda esa labor correspondiente a aquel tiempo. Y por cuanto no conocieron el tiempo en que estaban viviendo, para el cual Dios había prometido la venida del Mesías, rechazaron lo que Dios había prometido para el pueblo hebreo. A lo suyo el pueblo hebreo vino y los suyos no le recibieron. San Juan capítulo 1 verso 10 al 13. ¿Y cómo vino? Vino en carne humana, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan capítulo 8 versos 56 al 58. Y ahora hemos visto que el pueblo hebreo no reconoció el tiempo de su visitación. Por lo tanto, fue hablado entonces el juicio de Dios sobre el pueblo hebreo, sobre Jerusalén, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los edificios del templo y demás edificios que estaban allí donde estaba el templo, cosa que nunca ellos se imaginaban que iba a suceder. Jesús lo profetizó y luego se cumplió en el año 70 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación, de la visitación divina en carne humana en la persona de Jesús, cumpliendo las profecías correspondientes a aquel tiempo. Lo mismo que pasó en el tiempo de Noé, que no conocieron y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así fue también en la primera venida del Hijo del Hombre, y así es para la segunda venida del Hijo del Hombre. Así fue para el pueblo hebreo en la primera venida del Hijo del Hombre, y así es para los gentiles en la segunda venida del Hijo del Hombre. Por eso el juicio divino caerá sobre los gentiles en este tiempo final, porque el mundo gentil no reconocerá el tiempo en que vivimos en la actualidad y no reconocerá las profecías correspondientes a este tiempo con relación a la venida del Hijo del Hombre y el cumplimiento de esas profecías para este tiempo final. Y por consiguiente, la puerta de la misericordia será cerrada para los gentiles y entonces vendrá el juicio divino. El juicio divino señalado para la gran tribulación. Es muy importante conocer el tiempo en que vivimos. ¿Y cómo lo vamos a conocer y reconocer? Por medio de las profecías correspondientes al tiempo del fin, en donde se tienen que ir cumpliendo cada una en forma progresiva. ¿Y cómo vamos a conocer el tiempo
en que vivimos, el Señor envió en una ocasión a Felipe para que se encontrara con un hombre que iba en un carro, el cual había ido a Jerusalén a adorar y se regresaba a su tierra, a Etiopía, y era un eunuco administrador de la reina de Etiopía, y era un convertido al judaísmo. Ese eunuco iba leyendo la profecía de Isaías 53 y no entendía. Y se le acercó Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Súbete al carro. Era un carro de esos tirado por caballos y tenía que ser algo bueno, de lo mejor, porque era el administrador de la reina ya de Etiopía, pero un creyente en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con ese creyente que recibió a Cristo, luego llegó el mensaje a Etiopía en esos días. Ahora, el eunuco le dice, aquí en esto que estoy leyendo, el profeta Isaías, ¿está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Y ahí Felipe comienza a explicarle de quién está hablando, y le muestra que está hablando del Mesías, y que ese Mesías es Jesús de Nazaret, en el cual se cumplió esa profecía. Y le habla acerca de Jesús, y le habla acerca del perdón de los pecados para el creyente en Jesucristo, y le habla del bautismo en agua. Y cuando le está hablando acerca de esto, el eunuco ve un lugar con agua, digamos que es un pequeño lago, y le dice: bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bajaron del carro, Felipe lo bautizó, y luego se desapareció, se lo llevó Dios de nuevo para continuar en otro lugar. Y el eunuco se fue a su tierra feliz, contento y con vida eterna, y dándole gracias a Dios. Había encontrado lo que él estaba buscando, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual se manifestó en carne humana en la persona de Jesús y cumplió las profecías de la vida del Mesías, y murió en la cruz del Calvario para llevar a cabo la obra de redención y quitar nuestros pecados. Todo eso lo recibió el eunuco, lo creyó, y se materializó en él la salvación. Así que ese fue el viaje más importante de este eunuco a Jerusalén para adorar a Dios. Se encontró con el programa de Dios correspondiente a aquel tiempo, y entonces conoció el tiempo en que estaba viviendo y lo que Dios hizo en aquel tiempo y lo que continuaba haciendo. Ahora podemos ver que es muy importante conocer el tiempo en que a la persona le toca vivir, y así conocer el programa de Dios correspondiente al tiempo en que está viviendo, para que así reciba la revelación de Dios para su tiempo y reciba las bendiciones de Dios para su alma y para todo su ser, y también para su familia. Los que ignoran el tiempo que les ha tocado vivir e ignoran el programa que Dios está llevando a cabo en ese tiempo, de nada les ha servido vivir en este planeta Tierra como seres humanos. Hubiera sido lo mismo para esa persona ser un animal, ser un pajarito, ser un pez o un ser humano, porque perdió la oportunidad tan hermosa para obtener vida eterna para su alma, para
vivir en un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible en el reino de Jesucristo. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió vivir en esta tierra. Y de nada le sirvió haberse convertido en un multimillonario en dinero y bienes materiales. Es mejor ser pobre, pero con la salvación, y no rico sin salvación. Rico sin salvación, solamente vive el tiempo que viva en ese cuerpo terrenal, pero después no vivirá eternamente. Pero pobre con salvación, aunque viva una vida difícil aquí en la tierra, la promesa es que vivirá eternamente con Cristo en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y incorruptible, y vivirá como reyes y sacerdotes en el reino de Jesucristo. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Ahora podemos ver que nuestra estadía en este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales, tiene un propósito. No hemos venido a la Tierra por mera casualidad, ni tampoco usted eligió el venir a la Tierra, y menos el venir en este tiempo en el cual está viviendo. Ha sido la mano de Dios llevando a cabo su programa y enviando su alma y la mía a vivir en este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales, para pasar por esta etapa de prueba, para así hacer contacto con Cristo, la vida eterna, y confirmar nuestro lugar en la vida eterna, y así mostrar que amamos a Cristo y le servimos con toda nuestra alma. Por lo tanto, tenemos derecho para vivir en el glorioso reino milenial y por toda la eternidad. Pero el que no confirma su lugar en la vida eterna, para mostrar que ama a Cristo y recibirlo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener un cuerpo teofánico para en el día posterior, en adición, obtener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. La persona que no confirma su lugar con Cristo en la vida eterna no tiene derecho a vivir eternamente, lamentablemente. Pero la persona, por cuanto tiene el libre albedrío, fue el que decidió que solamente se conforma con una vida terrenal de 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años, o un poquito más si lo logra, y que no le interesa vivir eternamente en el reino de Jesucristo y con un cuerpo eterno. Esa persona es muy tonta y ha sido mezquina con su alma. No le ha dado la oportunidad a su alma de obtener la salvación para vivir eternamente en un nuevo cuerpo. Se ha conformado con un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y con unos años tan cortos que casi nadie llega a 100 años, y con unas migajas en cuanto a bienes terrenales, porque por más rico que sea, no se puede llevar nada de lo que tiene cuando se muere. Pero en el reino de Jesucristo todos seremos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, no habrá pobre en este reino, no habrá pobre en el reino de Jesucristo. Reinando con Jesucristo, todos seremos ricos en su reino, y con cuerpos eternos, con vida eterna. El que recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento, ha sido una persona sabia, una persona que ama a Dios y se ama a sí mismo
y que tienen alta estima lo que Él es como ser humano, y tienen alta estima su alma, y sabe que su alma es de tan grande valor ante Dios que necesita a Cristo para que salve su alma, para que pueda vivir eternamente en el reino de Dios. Ahora podemos ver que hay una bendición para el ser humano, pero algún día se cerrará la puerta y ya no habrá más oportunidad. Para este tiempo nosotros necesitamos saber, conocer el tiempo que nos ha tocado vivir. Ahora continuamos con San Juan, capítulo 11, donde hicimos una pausa para pasar a San Juan capítulo 5 y mostrar la promesa de Cristo para los creyentes en Cristo de la resurrección para el día postrero, en donde los muertos en Cristo serán resucitados y luego nosotros seremos transformados. Ellos nos van a aparecer en los cuerpos glorificados que van a recibir, y entonces nosotros seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo jovencito para toda la eternidad. Si a una persona le dicen que en algún lugar están dando un tratamiento para las personas y le cobran, digamos, $50,000 o $100,000, pero que ese tratamiento le alarga la vida a 100 años, estaría lleno ese lugar. Y usted, si tuviera ese dinero, iría también allí. Y usted diría, bueno, si yo me muero, ¿qué yo voy a hacer con esos $50,000? Si los tengo, se van a quedar mis familiares o el gobierno con ellos. Pero si los aprovecho y los invierto en esto, voy a tener 100 años más de vida. En 100 años más me gano yo más de $50,000. Estaría lleno ese lugar. Pero miren, Cristo no le ofrece 100 años más de vida. Cristo le ofrece vida eterna. Cristo ofrece vida interminable para el milenio y para toda la eternidad. Y nos ofrece juventud eterna, un cuerpo glorificado igual al cuerpo suyo, jovencito, para toda la eternidad. Cuando las personas llegan a 70 o 90 años, se miran al espejo y dicen, y buscan un retrato de cuando tenían 18 años, de 15 a 30 años, y dicen, yo era así. Pero ahora se miran al espejo y dicen, pero ahora he cambiado bastante. Soy el mismo, pero el tiempo ha dejado una huella en mí. Ha dejado la huella de arrugas y canas y un cuerpo que no tiene la misma fortaleza que antes. Porque el cuerpo físico tiene 4 rayos de luz, los cuales se le van agotando cada cierta cantidad de tiempo. Digamos de 25 a 35 años, ahí se agota el primero. Y después, cada 10 o 15 años, se va agotando cada uno de esos rayos de luz. Y cuando ya la persona llega por ahí a los 60 o 65 años, está con el último rayo de luz. Tiene que tener cuidado que no haga un cortocircuito y se le escape la luz que le queda. Ahora, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el instrumento que Dios nos ha dado para estar en esta dimensión y hacer contacto con la vida eterna que es Cristo y confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Por eso Cristo enseñó diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Y nos enseñó también a hacer tesoros en el cielo. Y los que siguen el consejo de Cristo son personas sabias. Los que no siguen el consejo de Cristo son personas insensatas que pierden la oportunidad de obtener vida eterna. Se conforman con una vida temporal de unos pocos
años aquí en la tierra y después no saben ni hacia dónde van. Ahora nosotros necesitamos estar conociendo el tiempo en que vivimos para conocer el programa de Dios para nuestro tiempo y las bendiciones que Él tiene en su programa para cada uno de nosotros. Para este tiempo final hemos visto que hay grandes bendiciones. Para los muertos en Cristo está la bendición de la resurrección en cuerpos eternos. Y para nosotros una de las bendiciones grandes es la transformación de nuestro cuerpo. Pero antes, el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a los escogidos de Dios en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 ángulos, desde un extremo del cielo hasta el otro. San Mateo capítulo 24, verso 31. Y ahora continuemos con las palabras de Jesús. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Ven por qué ella le dijo a Jesús que ya sabía que resucitaría Lázaro en el día postrero? Y sí, va a resucitar en el día postrero. Pero Cristo quería mostrar a través de la resurrección que efectuaría en Lázaro lo que Él hará con todos los creyentes en Él. Así como resucitó a Lázaro, el cual ya tenía 4 días de muerto y ya estaba corrompiéndose su cuerpo, Él resucitará a todos los creyentes en Él, aunque el cuerpo esté convertido ya en polvo. Él tiene el poder para llevar a cabo esa resurrección en el día postrero, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá, o séptimo milenio de Adán hacia acá. ¿Por qué? Veamos por qué. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Y nosotros decimos: sí, Señor, nosotros también lo creemos. Por lo tanto, no nos preocupamos si nuestro cuerpo físico se va poniendo viejo. Cristo tiene uno nuevo y jovencito, y que nunca se pondrá viejo, el cual nos dará, y el cual fue diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ustedes y para mí también. El cuerpo que tenemos es en la permisiva voluntad de Dios. El que recibiremos es en la perfecta voluntad de Dios. Ahora podemos ver que Cristo resucitará a los creyentes en Él. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y ahora Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, que ha venido al mundo para llevar a cabo la obra de salvación en la cruz del Calvario. Lo hemos recibido como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en su sangre, hemos sido bautizados en su nombre y hemos recibido el don del Espíritu Santo y hemos obtenido el nuevo nacimiento, y tenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y estamos esperando el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible, que Él ha prometido para todos nosotros. Ahora podemos ver que realmente vale la pena creer en Jesucristo, recibirlo como nuestro Salvador. Ven que no es un asunto de sectarismo religioso, no es un asunto de meterse en una religión, sino que es un asunto de recibir vida eterna a través de Jesucristo. De otra forma, la persona no vivirá eternamente. La única forma para vivir eternamente es por medio de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y ahora podemos ver lo importante que es conocer el programa de salvación a través de Jesucristo, el cual llevó a cabo en
sus días terrenales de su ministerio terrenal, al final de los 3 años y medio de ministerio. Los que no reconocieron el tiempo de esa visitación divina en carne humana, perdieron la bendición de Dios. Los que la reconocieron, recibieron la bendición de Dios. Para este tiempo final, las profecías del día postrero se están cumpliendo en forma progresiva. Y es necesario conocer el tiempo en que vivimos. Y ahora, como dijo el eunuco, ¿y cómo vamos a entender si no hay quien nos explica? Pues no se preocupe. Así como Cristo envió a Felipe para hablarle al eunuco y explicarle las Escrituras, Jesucristo dice Él mismo a quien nos enviará. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahí tenemos al enviado de Jesucristo que nos explicará todas estas cosas que deben suceder pronto y nos pondrá al día del tiempo en que vivimos, dándonos a conocer todo el programa de Dios correspondiente a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Sigue diciendo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Ven? Es un tiempo para tomar del agua de la vida gratuitamente, porque es un tiempo en que Dios está cumpliendo las profecías de este tiempo final. Y por eso envía su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Para todo el cristianismo, Jesucristo envía su ángel mensajero. Su ángel mensajero es el profeta de la dispensación del reino. Es un profeta dispensacional. Y es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Es el profeta más grande de todos los profetas después de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el primer profeta más grande de todos los profetas, y el segundo es el ángel del Señor Jesucristo, y después vienen los demás en el orden que les corresponde. Y ahora Cristo nos promete en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, con esa voz de trompeta, Él dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cristo ha prometido darnos a conocer las cosas que han de suceder luego de las que ya han sucedido en estos 2000 años que han estado transcurriendo. Y ahora, ¿cómo va Él a darnos a conocer estas cosas? Él dice: sube acá. ¿Dónde vamos a subir? Vamos a subir a la edad de la piedra angular, que es la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Es la etapa más importante de la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Y por medio de quién nos va a dar a conocer estas cosas? Veamos cómo es que Él nos va a dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, para ponernos al día del tiempo en que nosotros estamos viviendo. Capítulo 22, verso 6 del Apocalipsis dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿De quién son los espíritus de los profetas? Esos cuerpos teofánicos de los profetas son de Dios, son de la sexta dimensión. Ha enviado, y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Su ángel es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, y es enviado para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Y por medio del mensaje que estará predicando el ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final, en este entrelace dispensacional, en donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia,
Con ese mensaje es que Él hace el entrelace dispensacional y nos muestra todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, tanto los juicios divinos que caerán sobre la tierra, como también las bendiciones de Dios prometidas para su iglesia, para los escogidos de Dios en este tiempo final. Y así nos coloca al día del tiempo en que estamos viviendo y las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Y así estaremos conociendo el tiempo en que vivimos. No hay otra forma para conocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo, sino por medio de Jesucristo dándonos a conocer estas cosas, y para darlas a conocer envía su ángel mensajero, a través del cual nos estaría hablando todas estas cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Tengan eso bien claro en sus mentes. Por eso fue que Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 19 versos 6 al 10 y Apocalipsis capítulo 22 versos 6 al 10 trató de adorar al ángel que le mostraba todas esas revelaciones apocalípticas, y el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. Fue que Juan el apóstol vio esa manifestación de Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero, y trató de adorar al ángel del Señor Jesucristo, pensando que así estaría adorando a Jesucristo. Pero el ángel se lo prohibió, porque el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino, enviado por Jesucristo y ungido por Jesucristo, por el Espíritu Santo, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y darnos el conocimiento del tiempo en que vivimos. Y ahora hemos visto que el mismo Jesús es el que dice que Él envía su ángel. Y ahora leemos en San Juan capítulo 13, verso 20. Porque algunas personas pueden decir: a mí no me interesa recibir un mensajero, un ángel, un profeta de Dios. Cada persona tiene libre albedrío, por lo tanto puede rechazarlo o recibirlo. El que recibe a profeta en nombre del profeta, recompensa de profeta recibe. Recibe el beneficio, las bendiciones para lo cual Dios ha enviado ese profeta. Pero el que lo rechaza pierde esas bendiciones. Por lo tanto, recibirá el juicio de Dios. Dios le pedirá cuenta y esa persona pierde el derecho a la vida eterna. Y ahora vean lo que dice Cristo en San Juan capítulo 13 verso 20. Dice: de cierto os digo, o de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y para este tiempo final en el cual estamos viviendo, ¿quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto? El ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que recibe al ángel del Señor Jesucristo, recibe a Jesucristo, y por consiguiente recibe al que envió a Jesucristo, a Dios, al Padre. Eso es lo que Cristo nos enseña. Así fue también en edades pasadas. Los que recibieron al mensajero correspondiente a cada edad, recibieron a Cristo manifestado, velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad. Cristo, el Espíritu Santo, estaba en cada enviado que Él envió a su iglesia de edad en edad. Y para el día postrero, Cristo estará en el Espíritu Santo manifestado, velado y revelado en su ángel mensajero. Y por medio de su ángel mensajero estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Será el Espíritu Santo enseñándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero tiene que usar un hombre, que es el ángel del Señor Jesucristo, para este tiempo final.
En San Juan capítulo 14, verso 26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora el Espíritu Santo viniendo a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, y manifestándose por medio de cada mensajero, le enseña a su iglesia en cada edad las cosas que debe conocer cada creyente en Cristo en el tiempo que le toca vivir. Y para el día postrero, el Espíritu Santo viniendo manifestado en el ángel mensajero de Jesucristo, le enseña a los escogidos de Dios, a la iglesia de Jesucristo, todas estas cosas que deben suceder pronto. Él os enseñará todas las cosas. Por eso cuando Cristo dice que envía a su ángel para mostrar a su iglesia, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, lo envía ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en ese ángel mensajero, enseñándole a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto. En San Juan capítulo 16, versos 12 al 15 dice el mismo Jesús: ahora aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el ángel del Señor Jesucristo, ungido con el Espíritu Santo, viene dando a conocer todas esas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Será el Espíritu Santo hablando por medio de su ángel mensajero en el día posterior. Cristo, el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, enseñándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora hemos visto la forma en que Jesucristo, el Espíritu Santo, estará en este tiempo final en medio de su iglesia. Estará en medio de su iglesia, manifestado por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y así estaremos conociendo el tiempo en que vivimos. Esa es la única forma para conocer el tiempo en que vivimos. Cristo, el Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la forma de estar conociendo el tiempo en que vivimos. ¿Y quiénes serían los que estarían conociendo el tiempo en que vivimos? Pues nosotros, que estaríamos escuchando a Jesucristo en Espíritu Santo, hablándonos todas estas cosas por medio de su ángel mensajero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto todos los muertos en Cristo sean resucitados, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto. Será hasta una próxima ocasión en que estaré con ustedes nuevamente, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Miguel Abreu de Brem para finalizar nuestra parte en esta noche, y así nos iremos a nuestros hogares dándole gracias a Jesucristo nuestro Salvador por estar conociendo el tiempo en que vivimos. Bueno,
mientras escuchamos el cántico del hombre que nos transformó, el cual podemos también nosotros cantar. El reverendo Miguel Bermúdez de Marín terminará nuestra parte en esta ocasión. Que Dios le bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios, estamos agradecidos a Dios por esta bendición, este privilegio que nos ha concedido de tener a nuestro hermano William con nosotros y que este mensaje tan precioso que ha sido predicado quede en nuestro corazón, quede en nuestra alma. Si alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, esta es su oportunidad. No salga de este lugar sin entregar su corazón al Señor Jesucristo. Tenemos literatura completamente gratis para todos y que Dios les bendiga grandemente. Todos a una voz podemos decir: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios.